Días a todos, muchas gracias Bruno. Antes que nada. Soy Sergio, como dijo, soy desarrollador de Neosoft y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de Google Sheet. Pues vamos a comentar sus funcionalidades y vamos a intentar hacer un pequeño ejemplo para ver de manera didáctica algunos de los casos que se nos plantean. Bueno, Google Sheet, como ya dijo Bruno, es el homónimo de Microsoft Excel, Microsoft Office Excel. Y nos permite trabajar con hojas de cálculo, nos permite trabajar, cambiar el formato de las celdas, aplicar fórmulas a las mismas, a los datos, tiene corrector ortográfico, puedes crear gráficos a partir de los mismos, utilizar script para hacer funciones más complejas y como característica de Google Suite tenemos la posibilidad de la edición colaborativa en el mismo documento, que nos permite, pues eso, que varios usuarios estén trabajando a la vez en el mismo documento sin ningún problema. El índice de lo que vamos a trabajar, pues bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la aplicación, cómo se accede a ella y cómo llegamos a crear un documento, y ya luego empezamos con el trabajo con columnas, filas y celdas, cómo se formatean las celdas, trabajar con múltiples hojas, cómo se aplican fórmulas y funciones, cómo se validan los datos, cómo se aplican formatos condicionales a las celdas y temas de edición, temas de modo de lectura, modo de edición y los permisos dentro de la aplicación. Vale. Vamos a cambiar. Aquí tenemos, a ver si se ve, ¿está viendo? Sí, vale. Lo que estamos viendo ahora mismo es la página principal de lo que sería docs.google. Si nosotros escribimos en el navegador docs.google.com, pues llegamos aquí a la página de documentos. Arriba tenemos un pequeño menú desplegable en el que podemos ver que tenemos documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios y Drive. Estos son algunas de las aplicaciones que tenemos dentro de Google Suite. En nuestro caso, lo que nos interesa es las hojas de cálculo, que son los que vamos a tratar en esta sesión. Aquí vemos, tenemos los últimos documentos, tenemos distintas plantillas que pueden ser prefijadas por la aplicación o incluso nosotros en este caso también tenemos plantillas de la organización que se crean y aquí están fijas para cuando haga falta cualquiera de los empleados. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento y a partir de él vamos a hacer unas distintas acciones para ver cómo funciona la aplicación. Bueno, hay distintas maneras de abrir un documento. En este caso podemos picar aquí en el más, crear un nuevo documento. Y otra opción muy curiosa es que si nosotros en el navegador escribimos sheets.new, lo que nos hace es, nos crea una nueva hoja automática. Entonces, da igual donde estemos, si estamos navegando en internet y decimos, voy a crear un documento, pues una nueva pestaña pones también, nos vale, por ejemplo, con documentos, ponemos docs.new y nos crea un nuevo documento de texto. O sea que es una herramienta muy curiosa. Como curiosidades de Google Sheet, tenemos que forma parte del G Suite, que es la suite de trabajo para empresas de Google. También tiene algunas aplicaciones para usuarios particulares. Como curiosidad, es que todo está integrado dentro del mismo paquete, entonces la interoperabilidad de las aplicaciones entre ellas es muy alta. Entonces, nosotros podemos importar nuestras gráficas de nuestra hoja de cálculo, nuestros documentos, nuestras presentaciones, formularios que creemos los podemos meter en una hoja de cálculo para que nos muestre los resultados y hacer gráficas de los mismos y así muchas cosas. También, como dijimos antes, es el homónimo de Excel y la aplicación nos permite trabajar con hojas de cálculo de Excel trayéndonoslas aquí y nos permite trabajar con ellas sin problema. También podemos usar importar datos de CSV y otro tipo de documentos. Esto lo que estamos viendo ahora mismo es la pestaña de la hoja de cálculo. La pestaña principal tenemos aquí hoja de cálculo sin título, que aquí es donde podemos setear el nombre. Vamos a poner webinar.
Y lo que nos haría, ya directamente nos cambia el nombre y nos lo guarda como con este título. Como detalle, Google, las aplicaciones de la suite de Google, todas tienen un guardado automático en Google Drive. Entonces, siempre que estemos conectados a Internet, no vamos a tener problemas de pérdida de datos, porque siempre se va a estar haciendo un guardado automático cada vez que se hace una modificación. Tenemos también, podemos ver aquí los diferentes menús. Aquí tenemos menú de archivo, donde nos permite abrir una nueva hoja o un nuevo documento, abrir uno existente, importar, bueno, distintas acciones. Editar, nos permite deshacer, ver, nos permite hacer otras acciones. Bueno, todos ya los iremos viendo en más detalle conforme vayamos avanzando. Después tenemos distintos accesos directos como deshacer, el zoom, el formateo de los datos, formateo de texto, de las celdas, cómo crear filtros, creación de funciones y demás cosas. Abajo tenemos lo que sería las distintas hojas. Esto, en las jergas de este tipo de aplicación, esto es lo que se llamaría como un libro. En el libro tenemos distintas hojas. Abajo es donde podemos añadir nuevas hojas. Si le damos al más, se nos crea una hoja nueva. Si le damos aquí, vemos las que tenemos creadas. Después cada hoja podemos cambiarles el nombre o el color. Si cambiamos el color para resaltarla, por ejemplo, esta es la verde, le podemos poner, vamos a trabajar, el ejemplo que vamos a hacer va a ser sobre una empresa y una lista de empleados de una empresa. Entonces podemos llamar a esta hoja CDA. Esta es la primera sede. Y a esta hoja le llamamos CDB. Vale. Con esto tenemos creadas ya dos hojas. Vamos a ponerle color a este también. Tenemos creadas dos hojas y ahora vamos a empezar a añadir datos. Vamos a trabajar con filas, celdas y columnas, que son lo que serían los elementos principales. Tenemos la hoja de cálculo, está dividida en celdas, que están a su vez organizadas en filas y columnas. Las columnas son organizadas por letras y las filas por números. Vamos a traernos una serie de datos que tengo ya creados para hacer las pruebas. Por ejemplo, vamos a traernos, lo tengo en otra hoja de cálculo que ustedes no están viendo, pero bueno, si hago copiar ahora, lo que pasaría, se pegaría, perdón. Si pego esto, tenemos aquí nombre, ¿vale? Vamos a deshacer. Vamos a pegar y vemos que se nos pega con el formato. Una de las opciones que tiene las hojas de cálculo es el pegado especial, en el que podemos decidir lo que queremos pegar. Si volvemos a hacerlo y le damos aquí con botón derecho sobre una celda a pegado especial, nos aparece que tenemos valores, formato, pegar solo sin bordes, pegar fórmula. Lo que queremos hacer es pegar los valores. Vamos allá, ahora se nos han pegado sin el formato que teníamos antes, que sería el fondo de la letra, estaba centrado y demás. Vamos a aplicarlo nosotros. Lo que hacemos, podemos picar sobre el 1, se nos selecciona toda la columna y le decimos, venga, ponte en azul de fondo, que las letras sean negritas y el texto esté centrado. Y con esto ya tenemos lo que sería el formato de nuestra cabecera. Otro detalle importante es el fijar, por ejemplo, fijar una fila para que sea siempre visible. En este caso, la cabecera de la tabla, nos interesaría que, si tuviéramos muchos datos, nos interesaría que aunque hagamos scroll hacia abajo, siempre se viera. Entonces, lo que podemos hacer es, o en ver, inmovilizar, le decimos que nos inmovilice una fila y ya la fila 1 estaría movilizada y cuando nosotros hacemos scroll hacia abajo, esta fila permanece visible siempre. También la otra opción es, con esta zona que está un poquito más en negrita en el primer recuadrito que tenemos, podemos moverlo y decirle cuántas filas queremos que se inmovilicen. En este caso lo dejamos en una y pasamos a lo siguiente. Vamos a traernos ahora una serie de datos para empezar a trabajar. En este caso vamos a traernos los empleados de la CDA. Vamos a pegar, volvemos a pegar aquí solo valores y tenemos aquí la lista de empleados. Tienen distintos países, tienen distintas edades, salarios, puestos y demás. Puesto no está fijado todavía, lo vamos a fijar con una función.
Siguiente. Vamos a ver distintas funciones. Vamos a crear también datos en la CDB y vamos a crear distintas funciones, ¿vale? Perdón, en la CDA, que fue lo tenía aquí marcado. Vamos a la otra sede. Pegar y copiar. Solo valor. Vale. Ahora sí, tenemos las dos sedes creadas. Vamos a hacer distintas fórmulas, vamos a aplicar distintas fórmulas, como puede ser, bueno, explico primero las hojas de cálculo. Nos permiten aplicar fórmulas a los datos que tenemos. Por ejemplo, si queremos calcular la media de salario, el total de salario o 1000 cosas. Hay funciones para todo en este tipo de aplicaciones y bueno, nos pueden salvar la vida de cualquier cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, Google nos aporta una lista de funciones, nos da una lista de funciones aquí, en la que aparecen todas las que existen y las podemos filtrar o por nombre o podemos decir, por ejemplo, dame las funciones sobre matemáticas. Pues tenemos aquí una serie de funciones o las funciones, funciones de búsqueda. Son más complicadas, funciones de fecha, nos dice los días, el año. Bueno, aquí tenemos toda la lista de funciones a la que podemos acceder en caso de, no creo que nadie se sepa todas las funciones que tienen estas aplicaciones. Entonces, aquí tienes una guía, una referencia para utilizarla. Bueno, vamos allá. Vamos a aplicar algunas funciones para, por ejemplo, calcular la suma de salarios totales que tenemos en esta sede. ¿Vale? Lo ponemos aquí, por ejemplo, suma salario. Suma de salario. Pues lo que hacemos es, podemos hacer dos opciones, escribir en la propia celda o tenemos aquí la zona donde escribir funciones, que es justo encima de la lista de columnas. Tenemos aquí esta barrita donde podemos escribir las funciones. Si tenemos, por ejemplo, la columna, la celda H2 señalada, pues si picamos aquí, lo que escribamos será la función o el contenido de la celda H2. Por ejemplo, las funciones en Google Sheets comienzan siempre con un igual. Después, por ejemplo, como vamos a hacer una sumatoria, que sería el nombre de la función que hace la suma. Ponemos paréntesis, entre paréntesis, y lo que le queremos decir es que me haga una suma de todos los elementos de la columna E, que sería la de los salarios. Pues le decimos que nos haga la suma de E hasta E. Vamos a quitarle la primera, vamos a decirle que vaya de E2 hasta E, porque la primera es la cabecera y no queremos que la sume porque bueno, no es un número. Le damos a Enter y aquí vemos que tenemos el total de salario. Si nosotros añadiéramos otro usuario, nuevo empleado, vamos a pensar, y le decimos que su sueldo es 20.000 euros, pues se añadiría su sueldo ahí. Automáticamente no necesitamos volver a hacer el cálculo, sino ya la función le dice que me sume todos los valores dentro de esta columna. ¿Ves que aquí está seleccionado en naranja? Es porque le he dicho que me coja toda la columna. Vale. Por ejemplo, otra opción es la media de salario. Media de salario, que vendría a ser algo como averaje. Valor promedio de un conjunto de datos. Y le decimos lo mismo, que nos coja de la columna E2, de la fila 2, hasta la columna E. Y nos da la media de sueldos, que en este caso pues sería 20.798 euros. Estos son algunos de los casos que tenemos. A ver qué más podemos tener por aquí. Bueno, no voy a entrar más en detalle porque si no se nos alarga mucho esto, pero vamos, hay funciones para todo tipo, hay funciones para todo.
Vamos ahora a hacer un caso de cómo manejar los datos en diferentes hojas para mostrarlos en distintos sitios. Tenemos dos opciones. Podemos crear una hoja nueva. Tenemos una hoja nueva, la hoja 3. Y queremos que nos muestre los datos tanto de la CD1, la CDA como la CDB. Pues tenemos la siguiente función. Que puede ser un filter. Voy a copiarlo, vamos a hacerlo un poquito más rápido. De la A a la E. Y nos da, vemos aquí, que lo que tenemos es los datos de las dos, de las dos hojas. Vamos a ver si podemos quitarle el enlace. Decirle que sea de la A2. Si me quita, uy, no. Bueno, tenemos aquí los datos de las dos sedes. Vamos allá. Con esto obtenemos los datos tanto de CDA como de CDB en, pues vamos a llamarlos sedes. Otra opción es, en una nueva hoja de cálculo, podemos importar los datos de una hoja que tenemos. Esto se hace con otra función que se llama import range. Tenemos aquí import range. Pues le tenemos que decir una URL, o sea, una dirección de la página web con el intervalo de celdas que queremos. Pues bueno, queremos cogemos la URL, que es la de arriba, la de la barra, decimos, tráeme la hoja de cálculo de aquí y le decimos que me traiga de la hoja sedes, de la columna A hasta la columna E, vamos a decirlo en este caso. A ver si me equivoco, la columna E. Sí, hasta la columna E. Y lo que hace es, nos da aquí un error, pero nos da un error porque nos está pidiendo acceso. Esto es un tema de seguridad de las aplicaciones de Google Suite en general, en el que si no tenemos permiso para tener acceso a una hoja, pues habrá que garantizarlos primero. Eso nos da la garantía de que todos nuestros datos siempre están seguros, y a no ser que nosotros no demos permiso a alguien de fuera o de nuestra organización, no va a poder acceder a esta hoja. Si le damos permitir acceso, pues ahora se nos cargan los datos. En este caso se han cargado porque soy el mismo usuario y no he tenido la necesidad de aprobar ningún permiso. Pero si fuera otro usuario al que quisiera hacer esto, pues le debería llegar una notificación al correo para hacer la confirmación. Vale. Vamos a pasar ahora a la validación de datos. Vamos aquí, volvemos a nuestra CDA, por ejemplo. Validación de datos. Datos tenemos aquí. Podemos ordenarlos, crear un filtro, hacer validación de datos. Aquí lo tenemos. Validación de datos. Podemos, por ejemplo, decir que la columna de la edad tiene que ser un número. De CDA en el intervalo de celda le decimos que es de B2 a B, toda la columna B. Uy, perdón. Aquí, datos, validación de datos. ¿Ves? Ahora está señalado de la B2 a la B7, porque se lo he dicho, lo puedo quitar aquí y decirle criterio. Es un número que tiene que estar entre 1 y 40. Si le pongo así, me va a decir, por ejemplo, que el primer usuario está incorrecto. Vamos a darle para que vean. Me sale aquí una señal en rojo, el valor es no válido. El valor debe ser introducido, debe ser entre 1 y 40. Bueno, lo cambiamos, vamos a ponerlo para que esté correcto y ya se ha arreglado. Por ejemplo, si nosotros intentamos poner aquí
0, va a decirnos error porque no es un número válido. Pero 19 sí, vale. Entonces, un ejemplo de validación de datos. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, es que se le puede poner aquí que nos muestre los datos como moneda, como porcentaje, añadirle decimales si nos interesa, cómo poner los formatos. Aquí tenemos toda la lista de formatos que queremos. Podemos decirle, por ejemplo, que esto sea número y la media salario es un número. Después, si nos saliera así y quisiéramos cambiarlo, pues le damos al botón de euro, pues ya se nos lo pone como moneda. Podemos elegir la moneda que queramos, configuración y demás. Ahora vamos a pasar al formato condicional. Es un detalle importante. Por ejemplo, vamos a hacer uno rápido, que se nos va un poco el tiempo, que sería en el salario. Queremos hacer, por ejemplo, que nos diga que qué salario es mayor que 900 y qué salario es menor que 900. Pues le damos aquí formato, le damos formato condicional y podemos hacer lo siguiente, decirle que en este rango de celdas, decirle si eres mayor que 900, píntate en verde. Entonces le damos y vemos que se nos han pintado todos los valores que son mayores que 900. Podemos añadir otra regla en la que digamos de 2 a 17, en la que podemos decir que es menor o igual que 900. Así el resto de datos, se puso el mismo color. Si se pone el mismo color, no lo distinguimos. Lo tenemos en amarillo. Si cambiamos el valor este a 650, automáticamente se pone en amarillo. Y esto es un ejemplo de formato condicional. Después podemos tener también otro tipo de formato, que es la escala de colores, en el que podemos decirle, por ejemplo, que se ajuste según los valores, es decir, el valor medio puede ser, por ejemplo, 15.000. Entonces se nos ajustan los datos al valor mínimo y los valores máximos. Otra opción que tenemos. También se podrían aplicar fórmulas a los formateos condicionales. Sería otra opción. Bueno, después tenemos el tema del historial de versiones. Cuando estamos trabajando en un documento muchas personas, puede pasar que hay una pérdida de datos, puede pasar que haya algún problema, si haya hecho alguna modificación que no sea la correcta y demás. Pues tenemos el historial de versiones, que está en archivo, historial de versiones, pero el historial de versiones. Y aquí tenemos, en este caso se han quedado automáticamente. Se carga. Pero bueno, lo que tenemos es distintos momentos del tiempo del documento que se van almacenando con los datos que tenían en ese momento exacto. Está un poco lento, a ver si voy a cargar. Vale, por ejemplo, aquí tenemos a las 11:38, que fue cuando se creó el documento, que vemos que está vacío, y a las 58, que fue cuando le dimos ahora, que tenemos los datos cambiados. Tenemos la opción de ver solo los cambios o de ver todo el documento, todos los datos del documento sin modificación. Tenemos esas dos opciones. También, si vamos atrás, si vamos aquí a ver historial de versiones, poner nombre a la versión actual, podemos crear la versión webinar del 02/04/2020. Tenemos una nueva versión creada. Cuando vamos aquí, historial de versiones, tenemos versión webinar 02/04/2020 creada. Esto es bueno, ves aquí, ves el usuario, puedes ver quién fue el que hizo la modificación y demás, que nos ayuda para a la hora de ver quién ha hecho cambios, pues tenerlo siempre controlado el documento. Como último detalle, tenemos el tema de los comentarios. Bueno, vuelvo a hacerlo desde el principio. Podemos picar en una celda, por ejemplo, decirle añadir comentarios. Cuando picamos con el botón derecho, le damos a comentario y nos sale que queremos darle un comentario a Bruno. Bruno, Boeri, no sé cuánto. Mira a ver si este empleado tiene los datos correctos. Pues si yo le doy a comentar, le llegaría la notificación a Bruno y Bruno podría entrar y hacer la acción correspondiente.
Vamos a quitar esto para que no le llegue nada. Pues con eso tendríamos un comentario aquí. Eso nos aparece, cada vez que vamos aquí nos aparece el comentario hasta que le demos a resolver, se quita y listo. Y bueno, con eso yo creo que hemos visto muy por encima, porque la aplicación es muy grande, hay 1000 cosas que ver. Hemos visto muy por encima lo que nos ofrece. Si tienen alguna duda, déjenla en el chat y se les responderá si se puede ya, y si no, se les responderá posteriormente, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias a todos.